Cuando estamos tomando nuestra cartera de inversión en consideración, tenemos que tomar ciertas cosas a la hora de escoger, o tenemos que tener en consideración ciertas cosas a la hora de escoger. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Cuál es nuestro horizonte de tiempo? El horizonte de tiempo no es otra cosa que cuánto tiempo nosotros vamos a estar invertidos dentro de los fondos mutuos que hemos seleccionado. Mientras más tiempo nosotros vayamos a estar invertidos, pues mayor oportunidad tenemos de generar intereses, dividendos y ganancias de capital, que al final del día lo que van a hacer es nuestra cartera crecer, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración es nuestra tolerancia al riesgo. Y nuestra tolerancia al riesgo va de la mano con lo que es el horizonte de tiempo. Porque si yo tengo un tiempo largo, yo no necesito mi dinero de aquí a 15, 10 o quizás 7, 8 años, pues entonces yo puedo tener la oportunidad de tener un perfil de riesgo un poco más agresivo, con la intención de invertir un poco más en el sector de acciones, que es lo que se considera como un instrumento un poco más arriesgado, buscando ese crecimiento adicional. En teoría, mientras más riesgo nosotros tomemos, más recompensa deberíamos recibir, ¿verdad? Eso es lo que se llama la relación riesgo-recompensa. Ahora, hay que ver si nosotros tenemos esa tolerancia, ¿verdad? Porque yo puedo decir que por mi edad, quizás yo debo estar invertido en un portafolio agresivo, pero eso no significa que cuando yo vaya y vea mi cartera y vea una fluctuación de mercado como la que hemos visto recientemente, no me voy a sentir preocupado o no me voy a sentir nervioso. En esencia, y lo que nos ha demostrado la historia, es que según el tiempo va pasando, van a haber fluctuaciones o volatilidad en el mercado, ¿verdad? Que nos va a permitir entonces ver ese dinero subir o bajar con la expectativa de que quedemos en un punto más alto de donde empezamos. Así que tenemos que tener en consideración qué instrumentos estamos utilizando, cuál es nuestro horizonte de tiempo y cuál es la relación riesgo-recompensa y cómo eso va a afectar la volatilidad de mi portafolio. Mientras más agresivo, más volátil. Mientras menos agresivo, menos volátil, o sea que menos va a fluctuar, pero menos oportunidad de crecimiento tenemos, ¿verdad? Cosas que tenemos que tener en consideración adicionales cuando estamos seleccionando esos instrumentos de inversión es qué edad nosotros tenemos. Mientras más jóvenes, mayor horizonte de tiempo. Si estamos en una edad un poco más adulta, pues sabemos que entonces ese horizonte de tiempo es un poco más corto y eso va a significar que vamos a necesitar una cartera un poco más conservadora, ¿verdad? ¿Cuándo necesitamos ese dinero? Si lo necesitamos cuando nos retiremos, si lo necesitamos después, cuándo vamos a necesitar ese dinero y cuándo lo vamos a usar, va a ayudarnos a determinar qué tipo de cartera de inversión nosotros deberíamos tener. Definitivamente, cómo nosotros vamos a sacar ese dinero de nuestro plan de retiro, si va a ser a manera de pagos periódicos o va a ser a manera de un pago total, también va a ayudarnos a dictar si el portafolio debería ser, o la cartera de inversión, mejor dicho, debería ser más o menos agresiva. Y debemos también tener en consideración que este no es el momento para sacar el dinero del plan, siempre y cuando nosotros tengamos un fondo de emergencia y tengamos otros activos que podamos utilizar en esta emergencia. Definitivamente no sacar el dinero del plan nos podría poner en mejor ventaja para prepararnos hacia el retiro y nos ayudaría a limitar el potencial de pérdida, ¿verdad? Porque hemos visto que los fondos mutuos, las carteras de inversión y los mercados en general han caído, lo que significaría que para yo sacar dinero ahora mismo tendría que vender esos activos a unos precios que están pues, en uno de los puntos más bajos ahora mismo. Así que definitivamente, en la medida en que sea posible, deberíamos tratar de mantener el dinero invertido y seguir esas aportaciones. Como todo, hay mucha información que podemos buscar y uno de los lugares a los cuales te puedo invitar para que busques más información es a través de popular.com/turetiro, a través de la página de Popular, del blog de Popular, Tu Dinero, o nos puedes contactar si tienes cualquier pregunta o necesitas cualquier ayuda a educacionretiro@popular.com.